la Revolución Francesa. No fue solo la caída de un rey. Entre 1789 y 1799, Francia vivió una sacudida tan brutal que lo cambió absolutamente todo. Y no solo para los franceses, ojo, sino para el planeta entero. Fue un antes y un después en la forma de entender la política y la sociedad, con un eco que, como veremos, llega hasta nuestros días. Libertad, igualdad, fraternidad. Probablemente el lema más famoso de la historia, ¿verdad? Pues bien, este fue el grito de guerra de la Revolución, los tres ideales que lo movieron todo. Y estas ideas se convirtieron en la base, en los cimientos de muchísimas de las democracias que conocemos hoy. Pero claro, para entender una explosión de este calibre, primero hay que entender la presión que se estaba acumulando. Justo antes de la Revolución, Francia era una auténtica olla a presión a punto de reventar. Estaba hundida en una crisis económica y social tremenda. Había una tensión en el aire que se podía cortar. Entonces, ¿cómo era exactamente esa olla a presión? Pues la clave de todo estaba en una estructura social súper rígida y sobre todo increíblemente desigual, una estructura conocida como los tres estamentos. A ver, la cosa era bastante sencilla, al menos en apariencia. Arriba del todo, el clero y la nobleza, el primer y segundo estado. Y abajo, soportando todo el peso, estaba el llamado tercer estado, que básicamente era todo el mundo, casi el 97% de la población. Y aquí viene lo fuerte, la clave de todo el descontento. El clero y la nobleza no solo tenían privilegios por todas partes, sino que, y esto es lo más importante, no pagaban impuestos. Mientras tanto, el tercer estado, campesinos, obreros, burgueses, cargaba con todos, absolutamente todos, los impuestos del país. Vamos, una injusticia que clamaba al cielo. Y por si esa desigualdad no fuera suficiente, se juntó todo para crear la tormenta perfecta. Por un lado, el Estado estaba en bancarrota por culpa de las guerras y el lujo desorbitado de la corte. Por otro, las malas cosechas provocaron un hambre atroz. Y para rematar, empezaron a circular las nuevas ideas de la Ilustración, que decían cosas tan revolucionarias como que el rey no tenía poder absoluto o que la gente tenía derechos. El cóctel, como se pueden imaginar, era explosivo. Y en 1789, la olla a presión finalmente estalló. La gente ya no aguantaba más. Toda esa ira acumulada durante décadas se desbordó y se pasó de las quejas a la rebelión abierta. El 14 de julio de ese año, el pueblo de París tomó por la fuerza la Bastilla, una fortaleza que servía de presión y que era el símbolo, con mayúsculas, del poder opresivo del rey. Ese día se considera el pistoletazo de salida de la Revolución, y apenas un mes después, en agosto, se dio otro paso de gigante. Se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, que esto no era un papel cualquiera. Era, básicamente, dinamitar el viejo orden. Proclamaba cosas impensables hasta entonces. Libertad para todos, igualdad ante la ley, y aquí viene la bomba, que el poder no venía de Dios al rey, sino que residía en el pueblo. Pero, como suele pasar en las revoluciones, las cosas se complicaron. Y mucho. El idealismo inicial dio paso a años de caos, inestabilidad y una violencia brutal. Se suele decir que la revolución empezó a devorar a sus propios hijos. La escalada fue rapidísima. En 1793 le cortan la cabeza al rey Luis XVI por traición. Adiós a la monarquía. Nace la República Francesa. Pero este triunfo dio paso a una de las etapas más oscuras y sangrientas, conocida como el Reinado del Terror. Liderada por un tal Robespierre, miles de personas acusadas de ser enemigas de la revolución acabaron en la guillotina. La locura fue tal que al final la misma guillotina que él tanto usó se volvió en su contra. Y claro, con tanto caos, con tanto vacío de poder, alguien tenía que poner orden. Y ese alguien fue un joven y ambicioso general que cambiaría el mapa de Europa para siempre. En el año 1799, ese general, Napoleón Bonaparte, da un golpe de Estado y se hace con el control de Francia. Este momento se considera oficialmente el fin de la Revolución Francesa. A partir de aquí empieza otra historia, la era napoleónica. Pero que la revolución terminase en 1799 no significa que sus ideas murieran con ella. Todo lo contrario. Fue como abrir la caja de Pandora. Su impacto global es tan grande que es imposible entender el mundo actual sin ella. A ver, pensemos en su legado. No solo acabó con la monarquía absoluta en Francia, también plantó la semilla de la defensa de los derechos humanos, inspiró revoluciones por toda América Latina y Europa, y en definitiva, se puede decir que marcó el verdadero comienzo del mundo moderno. ¿Hasta qué punto nuestra forma de entender la justicia, nuestra idea de lo que es la libertad, ha sido moldeada por todo aquello que ocurrió a partir de 1789?